Pero luego uno dice: "Guau, son seres humanos, están abriendo la Biblia y estamos hablando de temas que son difíciles para mí y de pronto me pueden desenredar el turmoil, ¿verdad? El Claro. revolú que tengo en la mente". Y eso fue lo que eran conversaciones, y poquito a poco, luego en la catequesis, aunque no se estaba hablando específicamente de mujeres, tienen que Ujú. no, nunca fue así, pero cuando uno va entendiendo Cristo, iglesia, y todo es Cristo, iglesia, y lo que Ujú. Cristo hace por la iglesia, entonces es más fácil como que entender y decir: "Guau, es un regalo, ese orden en el hogar". Y claro, a medida que uno va teniendo hijos, es esencial, ¿no? Poder, criar tus hijos, todos, ¿verdad? Apuntando a lo mismo, al mismo orden en la casa. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Mi nombre es Sergio Maita y hoy tengo el gusto, el placer de estar aquí con una de mis familias favoritas en la iglesia, con José y Daniela. Realmente un pilar de la iglesia en Bayamón que he aprendido en este poco tiempo a apreciar mucho, a considerar por su sacrificio, por su empeño, por su envolvimiento en la iglesia. Realmente es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Muchas gracias. Estamos bien, Muy bien, feliz de felices de estar estar aquí. aquí realmente, sí. Qué bueno, qué bueno. José y Daniel tienen 3 pequeñitos ahora, Sí. ¿verdad? La última bebé. Sofía de 1 4 mes, 1 semanas, mes. sí, un mes, Gracias. exacto. Sí, sí. Así que bueno, si en algún momento tenemos que suspender el episodio, Sofía tiene la 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 culpa. prioridad totalmente, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. También tenemos a Mateo. ¿Cuántos Mateo, años tiene Mateo? 2 años, 2 2 años y años. medio. Ah, Okey, sí, sí. okey. Y Amelie Y Amelie. cumple 5 En Sí, sí, abril. sí. ahora en abril. Muy bien. Mi hija es muy amiga de Muy Amelie. amiga. Sí, Sí. sí. Ella conoce la iglesia en Bayamón como la iglesia de De Amelie, Amelie. me Esa Oh. es la imagino. iglesia, no es la iglesia del pastor Adam, es la iglesia de Amelie. Bueno, un Sí. gusto de verdad Igual. compartir con ustedes hoy y especialmente poder escuchar un poco sobre su viaje eh, hasta la iglesia luterana. Recuerden que este segmento se llama ¿Por qué soy luterano? Y estamos ofreciendo este librito a todos aquellos que deseen tenerlo. Solo tienes que ah, seleccionar el clic aquí debajo en el video y vamos a estar dispuestos a enviar al pastor, ¿verdad? O alguno de los hermanos hasta a tu casa o el lugar donde quieras reunirte para conversar sobre los temas importantes que se encuentran acá, especialmente para aquellos que están en Puerto Rico. Si no estás en Puerto Rico, igual puedes seleccionar el link y vamos a contactarte con algunas de nuestras iglesias en tu país. Pero bueno, sin más, hermanos, me gustaría comenzar preguntándoles un poco sobre dónde inicia este viaje. ¿Cómo, háblanos un poco sobre, ¿verdad? Tu trasfondo, cómo creciste en la iglesia, en cuál iglesia, cómo comienza el viaje a la iglesia luterana. ¿Quiere comer? Dale, dale. Está bien. Pues, voy a hablar obviamente del comienzo y también de ¿verdad? Mi fundamento, digamos, denominacional. Mis dudas, digamos, mis indagaciones sobre yo había estado empezando a buscar lo que era la iglesia primitiva, digamos, más bien después del COVID. Mm. Hubo cambios para todo el mundo, especialmente con el recluirse, ¿verdad? Y tener los cultos en Zoom, que yo creo que casi todo el mundo, algunos más que otros, tuvieron. Y algo que se sentía con el tiempo, Daniela puede hablar también de eso, ella lo sentía mucho como que a veces en un momento no era culpa de nadie, era culpa de la situación, pero lo vacío que se sentía a veces un poco, pues la distancia, Mm. hacía falta como que esa cercanía.
Y también de un tiempo, ¿verdad? Yo vengo de un trasfondo bautista, ¿verdad? Muy amantes de la palabra, no son carismáticos, a diferencia de muchos, ¿verdad? En Puerto Rico comúnmente lo son, los evangélicos, pentecostales, así. Y entonces Daniela viene de un trasfondo que es mucho más carismático, es diferente, ¿verdad? Tienen diferentes, cómo confiesan sobre el Espíritu Santo y cosas así. A la misma vez, en ambos aspectos, eran 2 iglesias que yo veía que eran personas que aman al Señor, Ujú. ¿verdad? Que son personas que aman al Señor y dentro de la tradición de ellos están siendo fieles a lo que creen, a la luz de la palabra. Pero también no se puede negar que había unas diferencias bien grandes. Claro. Y en ese tiempo, entre ese sentirse como que distanciado de todo por la razón de la pandemia que hubo, y de tratar de ver, bueno, estos aman al Señor, pero hay cosas que yo veo en la Escritura que no me parece que están muy correctas. Y Ok. viceversa también, en ambas tradiciones. Ujú. Entonces me puse a indagar un poquito más. Ahí fue que yo había investigado en un momento sobre la Iglesia Ortodoxa del Este, por ejemplo, que aquí hay una, y llegué a visitarla incluso 2 veces. Y había cosas que yo también empecé a estudiar mucho los padres, apostólicos, que Ujú. se llaman. Yo tuve el privilegio de haber estudiado griego hace mucho tiempo, gracias a, los libros que papi tenía en casa y también al tío de mi padre, él falleció ya hace como 2 o 3 años. Él fue bien, ¿verdad? Él y su familia fueron los que trajeron el evangelio a mis padres, así que bien, siempre hemos estado bien agradecidos por el Lando, se llamaba Ujú. Raúl el Lando. Y él era bien estudioso del griego también, él daba clases allá en la iglesia bautista donde él estaba en Carolina del Sur muchos años. Y una vez en Puerto Rico, yo tenía como 16 años, él me regaló un tomo de aprender griego. Él como que, mira, a ti te debe gustar eso. Y para ese tiempo me estaban interesando los idiomas y ese verano estudié mucho y me fascinaba poder leer la- el Evangelio de Juan, el capítulo 1 en el original, era bien fascinante. Y tuve el privilegio teniendo eso de indagar más sobre los padres apostólicos y poder leer las cartas comparadas, ¿verdad? Tampoco es que entiendo el 100% del griego, pero podía comparar mucho. Y ciertamente veía que esas cartas, y cómo ellos confesaban las escrituras, no sonaban como, incluso en un momento yo estuve dispuesto, bueno, y si la Iglesia Católica Romana es la verdadera y solo me han dicho, yo nunca he entrado ni siquiera en una, si todo lo que enseñan realmente es cierto de alguna forma, por X o Y razón, yo estaba abierto a eso. Pero lo que vi era que la iglesia primitiva no hablaba como usan ciertas palabras obviamente similares que vas a escuchar más, en una iglesia católica, pero ciertas cosas, definitivamente sobre el obispo de Roma ni siquiera aparecen. Y por el otro lado, tampoco hablaban como bautistas o como los carismáticos que yo conocían, porque hablaban bien sacramentalmente, Mm. mencionaban el bautismo para todos, ¿sabes? Ignacio de Antioquía dice de que, hablando, que a mí fue bien interesante eso, ¿verdad? Nosotros, a veces uno estudia como cristiano quiénes eran los docetistas, por Ujú. ejemplo, que era que simplemente creían que Cristo apareció como doquesis, que significa Ujú. imagen, ¿verdad? Que apareció y realmente no tuvo carne. Y nosotros sabemos que eso está mal por el mero hecho de que Cristo fue encarnado. Pero para él, para Ignacio es más bien, esto está incorrecto porque entonces ellos niegan que la sangre y el cuerpo de Cristo están presentes en la Eucaristía. Muy bien, muy bien. Entonces Eh, estoy escuchando, solamente para sí, sí, resumir, sí. José, ¿verdad? Estoy escuchando que, bueno, también fue un poco por causa Sí, sí, de Daniela, ¿no? Porque como compartiendo en su iglesia con exacto. ella, comenzaste a ver algunas diferencias, Sí, ¿verdad? En los estilos de adoración, si podemos decirlo de esa manera, o en la praxis, y eso te llevó a ver, bueno, hay otras maneras también de cómo se expresa el cristianismo y fundamentalmente, entonces estoy escuchando las escrituras, el estudio de las escrituras, sí, el estudio profundo del lenguaje bíblico y también de los padres de la iglesia, la historia de la iglesia exacto. primitiva, creo que te ha llevado un poco. Me parece bien interesante eso, el hecho de que le hayas dado tanto valor
a la Escritura al punto, y quiero destacarlo al punto de decir, bueno, quizás hasta la Iglesia Católica, que muchas veces uno piensa, ¿verdad? Sí, ¿cómo va No a ser? es demasiado, ese es el Sí, extremo, ¿verdad? Para ir allá, jamás voy a ir sí, allá. sí. Pero el hecho de poner la palabra al frente y decir lo que la palabra, ¿verdad? Me dice esto es, bueno, eso suena como muy luterano. Entonces quizás ya desde allí había algún Sí. fundamento. Eh, ¿Qué piensas, Daniela? ¿Qué piensas en tu caso, por ejemplo? Bueno, yo creo que el mero hecho de que nosotros nos casamos fue un milagro, precisamente porque veníamos de dos backgrounds bien diferentes. Mm, Y, y creo que fue obra del Señor que todo se llevó a cabo bastante en paz y las familias se quieren mucho y a pesar de las diferencias y ha habido mucho respeto y mucho amor, el amor del Señor que cubre todo. Em, pero desde antes de casarnos siempre habían conversaciones, ok, como yo creo que deben haber, ¿no? No hubo, tristemente, eso es una de las cosas que aprecio ahora cuando veo otras parejas en la iglesia o conozco de parejas recién casadas en la iglesia luterana, pues consejería pastoral, mm, ¿verdad? Conversaciones que nos ayudan a descubrir, ¿verdad? Eh, hacia dónde caminamos juntos, qué creemos juntos. De nosotros pues tuvimos muchas conversaciones, a veces dolorosas, a veces difíciles, y con la ayuda del Señor seguimos, ¿verdad? Nos casamos, pero esas conversaciones no terminaron allí. Quizás en alguna medida se convirtieron un poquito más difíciles, no porque habían peleas entre nosotros, pero ciertamente no confesábamos lo mismo como unidad familiar. claro. Permíteme rescatar esto porque me parece que es grandioso lo que estás diciendo. Muchas veces uno piensa a veces como que la religión no es parte de esa unión en una sola carne. Es increíble que a veces hasta mismos cristianos, yo he conocido a muchas parejas aquí en Puerto Que Rico. van a dos iglesias distintas. Ujú. Exacto. Y los hijos van a un lugar, no solamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En muchas partes. Yo serví en Dominicana por 10 años Ujú. y era normal ver a un miembro de la familia en la iglesia, quizás luterana, y mientras que otro estaba en la iglesia católica y otro, los hijos quizás en una iglesia pentecostal o Ujú. adventista. Y yo decía, pero ¿cómo, ¿Cómo? Como cómo es Sí, posible? como. la canción de Richie Ray y Bobby Cruz que dice, tengo un hermano que es bautista, un primo luterano, mi papá presbiteriano y mi mamá es pentecostal. Bueno, es Un poco difícil, así. pero es difícil, como tú dices, entonces, ¿cómo podemos tener estas conversaciones que quizás la manera en que encaramos esto es, ok, vamos a ignorar las diferencias y vamos a enfocarnos en lo que tenemos en común, pero aunque es dolorosa la conversación, estoy escuchando de ti que ha traído fruto y que ha sido Ujú. importante y que ha ayudado a que ustedes también como pareja puedan Ujú. unirse más en una sola manera Sí, de pensar y vivir la fe como sí. cristianos, como Creo luteranos. que gracias a Dios, algo que nuestras familias tienen en común es que es importante para nosotros, como cuando nos casamos, sabíamos que no estábamos en la misma página con diferentes cosas, pero queríamos llegar a ello. Qué Sí. bueno. Porque no es común en nuestras familias, eso sí, lo tenemos que aplaudir y agradecer por sus esfuerzos y gracias al Señor, sí, esa disyuntiva, ¿no? De tener la familia como quebrantada Ujú. en lo que confesamos, nuestra fe. Y luego no teníamos hijos, pero siempre era el deseo, pues, que la familia creciera y a medida que eso fue ocurriendo, pues, fue más evidente que algo tenía que cambiar como familia, primeramente. Yo vengo como José dijo, de un background más carismático. Yo aprendí esa palabra con José, porque él es el teólogo, yo no. Ok, ok, ok. Y no, es un background donde no nos gusta, o no, ¿verdad? Si me puedo insertar en el pasado Ujú, a ese tiempo, la palabra denominación es como una palabra mala, o sea, como no ujú, nos gusta ese ujú. label. Seguimos a Cristo, obviamente, somos cristianos, pero entonces no somos pentecostales, pero compartimos ciertas
es verdad, hay un poquito de todo allí, aunque un poquito más reservado, más conservador, podríamos decir. Pero sí más tirando a ese lado del espectro, podría llamarlo así, Claro, de claro. de Sí. cuán no sé ni qué palabra usar, pero Por lo menos son más alegres. son alegres, son fieles, de Qué verdad que hay bueno, mucho amor. qué bueno. Estoy tratando bueno, de expresar lo que siento espero que se transmita de esa forma, sin ningún tipo de resentimiento, odio, Claro, porque claro. verdaderamente mis padres me criaron y el amor del Señor fue nutrido en mí Exacto. gracias a sus esfuerzos como claro. padres, ¿no? No, y So, yo he podido conocer a tus padres, ¿verdad? Que comparten mi misma nacionalidad, entonces está muy contento y sí. realmente son muy personas muy agradables. Sí, Y yo también pude notar esto que tú estás hablando de tener el respeto y la disposición de hablar con otros, aunque no compartan es todos los mismos Claro. difícil, es criterios. difícil. Es difícil, ¿verdad? Toma, vamos a decir, amor también, Toma amor. ¿cierto? Sí, Necesitas amor para poder, Amor, madurez, muchas cosas. exacto, ser tolerantes y escuchar sí, cosas con las que tú no estás de acuerdo. sí. Sí, qué bueno. Entonces, en estas conversaciones que ustedes, y la pregunta es para ambos aquí, ¿verdad? Estas conversaciones que ustedes tenían, en estas luchas, Ujú. si puedo hablar, no física, ¿verdad? Exacto. Pero sí en esta, hay preguntas, hay dudas con las que estamos batallando. Ah, ¿Puedes identificar algunas particulares que en algún momento como que llamaron más la atención o las que definitivamente los llevaron a decir, no estamos encontrando las respuestas aquí en las tradiciones, en las denominaciones Ujú. de donde venimos, necesitamos mirar más hacia afuera? Sí, yo puedo pensar en una, no sé si tú. Yo pienso un poco de la mano, digamos, la mano invisible de Dios estaba llevándonos poco a poco, porque había momentos que, como habíamos hablado, para uno mantener un poquito en paz, pues no se estaba luchando con el tema, porque ciertamente uno no puede, si no encuentras la resolución, no puedes estar todas las tardes o todos No. los días hablando de lo mismo. Este, y lo que sí nosotros compartimos siempre, que fue bueno, siempre cuando había que hablar, lo hablábamos, Mm, incluso cuando yo empecé indagando, yo hacía más bien, yo hacía la indagación, pero ujú, yo incluía a Daniela. Qué Yo bueno. hablaba con ella, mira, estoy viendo esto, tengo dudas sobre esto. Incluso ella fue a esa iglesia ortodoxa conmigo y todo una Qué vez bueno. para verlo, ¿verdad? Y hay cosas que ellos tienen muy, ¿verdad? Muy reverente a la liturgia y todo, que me abrió ese mundo. Hay cosas que no tenemos en común, obviamente, para nada, porque escrituralmente no vemos la veneración de santos y otras cosas, que no es el tema ahora, pero que ella sí, yo la incluía en la conversación. Mira, yo veo esto de la iglesia. Ella también, ¿verdad? Hablará de sus propias razones, ¿verdad? Las experiencias que ella tuvo, algunas, como que roces que ella veía en su propia tradición con su propia experiencia cristiana. Pero yo creo que la conversación esencialmente paró por un tiempo hasta que empezó lo del COVID y entonces ambos estábamos con dudas. Yo más bien era como dije, yo quería ver si estos aman al Señor y yo pienso que no están 100% correctos en cosas importantes, no en boberías o en cosas culturales. Igual también de donde yo vine, yo dije, tiene que haber algún lugar donde por lo menos lo que vemos en la escritura se haya preservado lo más claramente, Lo más cercano. lo más cercano, ¿verdad? Mm. Espero que exista. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Y eso fue lo que empezó mucho mi indagación, como había hablado. Y después, ¿tú quieres hablar de tu porción de? Aunque antes ¿verdad? Sí, sí. Porque esto realmente es muy emocionante para mí lo que escucho de ustedes, que es fantástico saber que aunque cada uno estaba con sus luchas cuando decidieron casarse y estar unidos, no era un viaje individual, ujú. sino un viaje Exacto. en común, un viaje en conjunto. Y aun cuando, pero Daniela dijo, bueno, él es el teólogo, yo estoy en otra cosa, pero es bueno saber que había este compartir Ujú. y este deseo de llegar a un lugar juntos y no como, bueno, yo soy el que sé y esto es lo que la Biblia dice y tú vas a seguirme, ¿verdad? Porque muchas veces se ve así, o
quizás no interesarte y decir, bueno, cada quien, Ujú. como algunas veces yo he escuchado, lamentablemente, la fe es individual, Ajá. cada La quien tiene, La salvación. la salvación salvación, individual. perdón, la salvación es individual, cada quien tiene que buscar Sí. por su cuenta. Pero qué bonito, ¿verdad? Que quiero destacar esto porque creo que es un gran ejemplo para muchas parejas, para muchas familias. Ahora sí, Sí, Daniela. no, era que pregunta fue sobre algún tema y Claro. lo voy a decir porque es muy real para mí, o sea, fue una lucha. El tema de el rol de la mujer Ok. en en pareja, o sea, la sujeción al Ujú, esposo, la cubierta del esposo como ujú. padre del hogar, no estaba muy clara para mí en ese Ok, sentido. ok, Y ok. bueno, tú puedes decir, yo sinceramente pienso, no era que yo quería interponerme a ti, pero tampoco reconocía tú eres la cabeza del hogar, Ok, necesariamente, como lo entiendo ahora, como lo aprecio ahora, viendo el paralelo con Cristo y la iglesia, ok. más importantemente, ¿no? Y obviamente, como de mi background, no tanto de él, de nada de él, de Sí, hecho, claro. de mi background, pues las mujeres sí predican, sí pueden ser ministros, sí pueden ser pastoras, y curiosamente es fácil odiar algo cuando has visto malos ejemplos, Claro. ¿verdad? Pero en mi caso, no sé si decir felizmente, porque viví, de verdad mi infancia fue bien tranquila, pero yo veía ejemplos muy, muy buenos, o sea, mujeres que yo quería imitar, pues, o sea, Ujú, bien role models, es la palabra que estoy tratando claro. de buscar. Mujeres que mi mamá, o sea, sus consejos los aprecio tanto, entonces si me chocaba, no lo entendía cuando toda una vida uno ha sido criado de una forma y con entendimiento. Él, por su parte, obviamente no, en el lado bautista, pues no tienen Lo usual esa es que, tradición, exacto. así que fue un poquito más fácil en ese sentido para él y esa fue una de las primeras conversaciones antes de casarnos, porque Mm, lógicamente, claro. eh, cómo empezamos un hogar cuando no sabemos o una de las personas, de pronto yo, ¿verdad? No sabemos cuáles son nuestros roles en el hogar. Hay confusión en cuanto a eso. Y luego fue, 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 fue difícil, esa parte fue difícil, las conversaciones fueron siempre en amor y siempre buscando en la escritura. A veces uno no quiere ver, ¿verdad? Ujú, Y hablo de mí. Pero luego cuando hicimos suavemente la transición, poquito a poco conociendo a los pastores, que de momento al principio fue como que pero luego uno dice, wow, son seres humanos, están abriendo la Biblia y estamos hablando de temas que son difíciles para mí y de pronto me pueden desenredar el turmoil, ¿verdad? El claro. revolú que tengo en la mente. Y eso fue lo que eran conversaciones y poquito a poco, luego en la catequesis, aunque no se estaba hablando específicamente de mujeres, Ujú, no, nunca fue así, pero cuando uno va entendiendo Cristo Iglesia y todo es Cristo Iglesia y lo que ujú. Cristo hace por la Iglesia, entonces es más fácil como que entender y decir, wow, es un regalo, ese orden en el hogar. Y claro, a medida que uno va teniendo hijos, es esencial, ¿no? Poder criar tus hijos todos, ¿verdad? Apuntando Orden. a lo mismo, al mismo orden en la casa. Papá es la casa del hogar, la cabeza del hogar, quiero Ujú. decir. Em, por eso también, pues, no hay pastoras en la iglesia, ¿verdad? Claro, esos son temas, otros temas, ahorita no es para indagar mucho sobre eso. Son temas quizás algún día tendremos que hablar con nuestros hijos, precisamente porque tenemos familias y ellos ven, ¿no? Y eso llegará poco a poco, aunque ellos van aprendiendo silenciosamente, viendo todo, aprenden mucho más de lo que uno piensa. Totalmente, y creo que la mejor enseñanza que uno puede dar a los hijos es el El ejemplo, y ejemplo. ustedes ya lo están haciendo, entonces eso habla a veces mucho más fuerte que las palabras que usamos. Pero sí, hay conversaciones que hay que tener, pero bueno, no será la Y primera vez. Ustedes, No, eh, como me han dicho, no rehuyen a las conversaciones difíciles, sino que la intentan hacer, y cuando hay que parar. hay que parar, Sí, sí, es lo sí. que estoy escuchando, ¿verdad? Es un Sí, sí, momento de sí. tomar un sí. descanso y vamos a esperar y cuando tenemos la respuesta. Pero entonces,
de acuerdo a lo que me estás diciendo, este tema del rol de la mujer, de la interacción en la familia, Ujú. estaba allí presente, Sí, causando un poco de incomodidad en cómo nos ajustamos en esta relación. Y cuando hablaste de los pastores, ya estás hablando de llegando a la iglesia luterana o acercándote a la iglesia luterana. recién fue cuando José acababa él se había visto con ellos, Mm. la famosa historia que Sí hoy que cumplen aniversario no de eso. mencionamos Ajá, sí, sí, no mencionamos ¿No esto. trajiste Con- chocolates para los Claro. pastores? Un febrero 14 de hace 3 años, así que en Sí. el 2023 fue que conocí a los pastores por primera vez. Feliz Ah, aniversario. un día del amor y la amistad. Ah, qué Exacto. bien, es Ninguno de los 3 fantástico. tuvimos cena de San ¿Verdad? Valentín No ni todavía tuvieron ni nada. Era el Valentín. Él evangelio. desapareció, Ok. él desapareció del radar por 6 horas. Él me dijo, ¿Verdad? sí, unos individuos, o sea, unas personas me van a entregar un himnario en un mall. Nada sospechoso sobre eso. Yo dije, lo raptaron, se lo metieron en un van y nunca lo volví. Y yo, todo bien, no quería ser, ¿verdad? Sí, sí. Claro, Pushy, no quería ser un helicopter wife ahí, como que, hey. claro. Pero la verdad es que pasaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Sí. Y Bueno, tú eres una muy buena Sí. esposa, Daniela. Durante el día del amor y la amistad, perdiste a tu esposa por una cantidad de horas y todavía mostraste paciencia. Sí. Tus padres han hecho un buen trabajo, realmente, realmente, porque no es sencillo, no es sencillo. pero he's okay. Sí. No, Resultó bien. Claro, Sí. claro, el Señor es No, candioso. y cabe notar, estábamos hablando de pausar, ¿verdad? Cómo Dios, a ver, nosotros creemos que el Señor muchas veces, realmente es el Señor que está haciendo las cosas. Ujú. Mm. Y una de las conversaciones así más largas, incluso cuando habíamos visitado, yo he dicho, ese verano del año pasado, de conocer a los pastores, yo había estado indagando mucho, habíamos visitado esa iglesia ortodoxa y después seguía la conversación, pero no se llegó a una conclusión y quizás como para octubre de ese año, del Con 2022, conversación contigo, conmigo. Ok. contigo. Ya. Le tomé un poco de pausa como para darle el Ujú. tiempo a la oración, porque tampoco era agobiarnos los dos, especialmente a ella. Ujú. Y me recuerdo que interesantemente en un video de eso, de uno de estos pastores ortodoxos, él habló de que los luteranos tienen una hipnodia excelente. Y eso me dio curiosidad. Yo también soy músico y me puse a Muy buen indagar. músico, para Gracias. destacar, muy buen músico. Y entonces busqué y vi que estaban ofreciendo para ese tiempo, era el LHF que daba Ujú. Lutheran Heritage Foundation, los imprimía, tú los pedías gratis. Ellos te pedían un donativo si querías. Oh, wow. Pero era gratis completamente. Entonces ellos contactaron a Pastor Adam. Esencialmente, mira, aquí tú tienes muchos himnarios, llévale uno para que lo conozca. Y como al otro día me envió un correo electrónico Pastor Adam y después yo le di mi número, me envió un texto y fácilmente como a los 3 o 4 días fue febrero 14. Y después de esa conversación que yo indagué un montón con los pastores sobre muchos temas, hablé mucho con Daniela y yo le dije, Daniela, yo sé que ha pasado tiempo de esto y la conversación sigue abierta, pero yo creo que esto es. Yo lo que estoy viendo es como que son personas que me están explicando todo por la escritura, pero están contestando esas preguntas que muchos no me podían contestar en cuanto a esto de la historia de la iglesia, por qué así, por qué no. Y ese mismo domingo, que fue como febrero 17, yo creo que fue, vinimos aquí a Ponce al servicio y no fue fácil. Mm, No fue fácil. El La nena camino. lloró el camino entero. ¿verdad? Daniela misma me contó, ¿verdad? Wow. Bueno, si tú quieres contar, sigue contando más de eso. Bueno, yo había No, yo hablar por visitado la ti. iglesia ortodoxa y tengo que ser sincera, fue una de esas cosas que dije, ok, vamos para que se le saque este deseo y vamos y Ajá. ya. Y así fue, fuimos y yo observé algunas cosas y yo le decía, pero es que esto no me cuadra, José Luis. Y él también, él había notado lo mismo y como que hablamos mucho y al final decidimos, no es allí. Entonces cuando él me dice, vamos a Ponce, y yo, ok, vamos No a puede ser más cerca. Ponce. Primero era San Em, Germán. Este era un ajá, poquito Digo, más que cerca. cada vez me está llevando más lejos este hombre. ajá. Entonces dije, bueno, esto va a ser igual, esto vamos a ir y aquí con la peor actitud, te soy bien sincera, whatever, vamos a Ponce
y él tendrá su día en Ponce y volvemos a Bayamón. Y entonces, Amelie tenía, mi niña mayor, ella tenía como un año y medio. Sí. Y ese día, además de que yo realmente no quería darme el trip a Ponce, ese día nos montamos en el carro, íbamos un poquito tarde, bueno, bastante tarde, y Amelie lloró el Mm. camino entero. La Ay, hora y ay, ay. media, hora y 40, ella era llorando. Había una, Hubo como nosotros 5 relajamos, minutos de pero silencio. hubo como una opresión ese día. No, de No, verdad, y no solo eso, los días anteriores también. ella no estaba durmiendo bien, era una semana Era muy bien Wow. fuerte, fue una semana fuerte. fuertísima y yo venía con la peor disposición, sinceramente. Yo no sé cómo, si yo te estaba estresando probablemente, pero no fue fácil. Nos bajamos, entonces, ¿sabes cómo es? Cuando visitas una iglesia y llegas tarde, Ujú. entonces no pudiste saludar, no pudiste como Todo es que nuevo. escanear, no sabes nada, no sabes ni dónde te vas a sentar. Claro. Entonces llega y boletín Ignario boletín. Wow. Entonces yo estaba como que súper frustrada de haber llegado tarde, de interrumpir, de la niña que no se quedaba quieta y toda la cosa. Y entonces, no sé si quieres añadir algo a esta narrativa. Ya José Luis estaba bastante convencido de que aquí es, yo no. Yo estaba como que, this is weird. Yo creo que Mm. yo entiendo a la gente cuando visita nuestra iglesia y se Ujú. siente como Y la que, liturgia es algo tú sabes, extraño para ellos, sí. y ven las vestiduras del pastor y Ujú. ven hay gente que hace como una reverencia y como que a qué se están inclinando aquí o qué Ajá. están haciendo y por qué yo lo viví. Yo lo Ujú. viví todo. Y de pronto para mí fue como no me recuerdo cuál de bueno, ni siquiera, no me recuerdo cuál de los pastores Era estuvo, Pastor Adam el que Pastor estaba ese Adam, día, sí. okay, así de fuerte fue para mí. No me recuerdo de mucho, pero sí me recuerdo de esto. Me recuerdo que cuando fue la hora de la cena del Señor, él le explicó como siempre hacen todos los domingos, para los miembros confirmados pueden pasar, participar de la mesa del Señor, y para los que no son miembros confirmados pueden pasar a recibir una bendición. Yo no iba a ir, porque hello. Claro. ¿Qué cree Pero, esta gente? hello, yo ¿Creen no que iba yo a no soy ir. cristiano No, yo no me también? sentía así, yo quería desaparecerme. Yo Oh, ok, estaba ok. sintiéndome mal, no quería estar ahí. Entonces José Luis me dice, vamos. Me lo dice así calladito en el oído, vamos. Y yo, ok, vamos. Entonces, pues, nos paramos, uno no sabe dónde pararse muy bien, pero aquí en Ponce hacen un semicírculo, más o menos, Ujú. se acomodan, pues conseguimos un huequito y uno está como mirando qué hacen los demás, porque también eso de la cena del Señor es bien diferente en cada tradición. Claro, Entonces uno no sabe a totalmente. qué atenerse. Eh, y cuando el pastor Adam pues llega donde nosotros, hace la bendición a José, a Amelie y a mí. Y cuando la hizo a mí, ahí tuve es difícil de explicar, a mí se me aguaron los ojos. Mm. Ahí calladita, yo espero que nadie se haya dado cuenta. Yo creo que no, José sí, él me conoce, pero a mí me quebrantó algo que yo no entendía. No ¿Por qué? estabas Porque esperando que te quebrantara. luego Pastor Adam siguió. Pastor Adam no me puso la mano, me Ujú, puso mano, ujú. no me dijo palabras, o sea, le dijo lo mismo a todas las personas que no eran miembros confirmados. Y eso para mí fue impactante porque yo sé lo que es que te traten de manipular Claro, emocionalmente. claro. Y no fue el caso. Él siguió ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo a los miembros confirmados y una bendición pastoral a aquellos que no eran confirmados. Y habían otras personas. Y para mí eso fue como, no puedo decir que tomamos una decisión, no fue que yo decidí nada, pero fue algo que me hizo pausar Claro. y me hizo pensar, ¿y por qué me estoy sintiendo? No era triste, pero lloraba, Ujú. ¿no? Entonces, y en un contexto donde nadie no sentía que me estaban manipulando emocionalmente. Para mí eso fue como muy importante. Sí, y sí, creo que es bien importante como destacar que la misma liturgia Ujú, ¿cómo se llama? No tiene como este éxtasis o este momento, ¿verdad? Que, exacto. que termina en la cumbre, sino que es bien tranquila y cuando llega el momento de la Santa Cena es algo bien relajado, es una invitación suave a venir y acercarse para recibir. Si quieres ir a Exacto, recibir una si bendición quieres pastoral, o no. muchas personas no pasan y está bien. Ese día pasamos
y fue como, yo tenía el temor de que fuera un poquito como la visita va a pasar al frente. Claro, Sí, claro, claro. Y no dígale al fue, que está a tu lado. sí, y no fue nada así, Sí. no fue nada. Mm, Así que fue curioso. Obviamente no estoy queriendo decir que por lo que yo sentí ese día decidimos nada, pero para mí, pues sí fue importante como una nota al calce, como de eso sí me acuerdo. Muy bien, bueno, vamos a detener nuestro video acá porque, como dijimos al inicio, ¿verdad? Hay una chiquitita que está llamando a su madre y ella tiene la prioridad, absolutamente tiene la prioridad, entonces, pero vamos a qué continuar bueno, sí. con este episodio, vamos a tomar un tiempo para que Daniela pueda atender a su bebé y después vamos a continuar conversando sobre Ujú. estos temas tan importantes, tan bonitos que nos están trayendo. Muchas gracias nuevamente. Gracias. José y Daniela por este tiempo y por abrirse de esta manera a esta conversación. Entonces ya sabes, si estás aquí en um, Puerto Rico y quieres conocer por qué somos luteranos, puedes mirar el episodio, pero también puedes pedir uno de nuestros libros. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos veremos próximamente con la siguiente parte de este segmento con José y Daniela. Bendiciones.